Abrimos nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 16, versículo 12. Números, capítulo 16, versículos 12 al 14. Yo lo leo, síganlo con su vista. Envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Hagamos una oración. Padre Dios, pues gracias por esta oportunidad. Ayúdame a exponer este tema. Mi Dios, que el pueblo reciba con mansedumbre la exhortación. Concédame las palabras que tenga que predicar este pueblo. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. La tarea de los pastores es comunicar al pueblo la palabra de Dios, enseñar sus mandamientos y por medio de la instrucción y el consejo, guiar a los creyentes a cumplir con la voluntad de Dios y llevarlos a donde Dios quiere en sus vidas espirituales. También la labor de los pastores es amonestar a los creyentes cuando estos incurren en malas actitudes, en malas prácticas o en falsas doctrinas. Esa autoridad se les ha sido delegada por Dios mismo. Entonces, ¿por qué los cristianos a veces resisten, rechazan o incluso atacan la autoridad de los pastores, entendiendo que tal rebeldía no les es de provecho? ¿Por qué no obedecen? Hoy vamos a continuar con este tema del pasaje que comenzamos a leer la semana pasada, cuando Coré, junto con Datán y Abirán, resistieron la autoridad de Moisés. Vimos la semana pasada que Moisés tenía esa autoridad porque Dios mismo se la concedió. Moisés no quería estar al frente del pueblo, mas Dios lo llamó. Le puso un ayudante que era Aarón, su hermano, que llegó a ser sacerdote. Y pues aún así, esta gente provocó una revuelta. Juntaron a más de 250 personas para oponerse a la autoridad de Moisés. Y hoy vamos a ver, hermano, las razones por las cuales las personas, los creyentes, los cristianos, no obedecen. Como vemos aquí en el pasaje que leímos al final, en el versículo 12, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron. ¿Qué respondieron? No iremos allá. Y al final del versículo 14, igual. No, la última frase, no subiremos. Moisés los está llamando, ellos, ¿verdad? Decididamente no obedecieron a Moisés. Para empezar, hermano, ¿qué es autoridad? ¿Qué es tener autoridad? Autoridad, hermano, es el poder que gobierna o ejerce el mando. Esa es autoridad, ya sea de hecho o porque tiene el derecho de mandar. Este ejercicio de autoridad es legítimo. ¿Qué significa? Como en el caso de Moisés, Dios mismo le había otorgado esa autoridad. ¿De qué, en pocas palabras? De mandar. ¿Qué es autoridad? Una persona que tiene la facultad de mandar. ¿Me está siguiendo? Y también, hermano, la gente que está a su cargo o bajo su responsabilidad tiene que obedecer. Entonces, hermano, autoridad es aquel que manda, que da órdenes y tiene que ser obedecido por derecho, porque es una autoridad legítima. Y vemos, hermano, que como Moisés, también en la iglesia, los pastores tienen una autoridad delegada por Dios. Y esa autoridad, hermano, es espiritual. Y hemos visto, hermano, y vimos la semana pasada, que los pastores son llamados por Dios, los que están al frente de una congregación, son llamados por Dios y son probados. Y al final son aprobados para estar al frente de una iglesia. Y como vemos, los pastores velan
por el bienestar espiritual de las personas. Claro, hermanos, si una persona está espiritualmente bien con Dios, pues todo va a resultar bien. Su vida de matrimonio, su vida con sus hijos, su vida con sus parientes, su vida con las demás personas, con todas las autoridades. Una persona está bien con Dios, todas las áreas de su vida están bien. Es Dios, su pareja, sus hijos, la iglesia y al final el mundo. ¿Sí? Usted tiene que estar bien con Dios, esa es su prioridad. Y si está bien con Dios, todas las áreas de su vida van a estar bien. Proverbios nos lo dice. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Nos dice Proverbios. Entonces, hermano, ¿por qué no obedece la gente? Aquí dicen, no subiremos. Ahora, hermano, hay gente en la iglesia que a veces no lo dicen abiertamente, no lo voy a hacer. 2, 3 personas, hermano, en mi vida me han dicho, al contrario, si usted me dice negro, yo voy a decir negro. Si usted me dice a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Si usted me dice que entre, yo me voy a salir. Pocas personas abiertamente me han dicho que no voy a hacer lo que les diga. Pero en las iglesias, hermano, hay gente que no lo dice. Pero como nos dice el versículo, con sus labios profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hay gente que dice que obedece, que se somete, hermano, pero con sus actos, con su vida, con sus decisiones, de plano, hermano, están diciendo que no obedecen y no piensan obedecer. Entonces, hermano, hay que reconocer que esto no les es provechoso. Al final, no le va a traer ningún beneficio. ¿Por qué la gente no quiere obedecer? Vamos a ver, hermano, allí en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya? No, amén. Muy bien. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, ¿qué dice Pablo? La recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí Pablo, él fue el fundador de la iglesia en Tesalónica, de los tesalonicenses. Y él da gracias a Dios que cuando ellos llegaron a predicar la palabra, los tesalonicenses, quienes eran idólatras, la recibieron como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Hay que entender, hermano, Dios usa a hombres para comunicar la palabra de Dios. Dios usa a varones para enseñar la palabra, para instruir sus mandamientos, para guiar. Pero ¿qué sucede, hermano? ¿Por qué la gente a veces no obedecen a los pastores? ¿Por qué resisten su autoridad? ¿Por qué la rechazan? Hermano, porque consideran la exhortación, escuchan la predicación como si fuera palabra de hombre y no como lo que es que palabra de Dios. Hay que entender, hermano, que los pastores tenemos la responsabilidad de comunicar al pueblo la palabra de Dios. Hay requisitos que tenemos que usar bien la palabra de Dios como varones aprobados. Porque un día, hermano, los pastores vamos a dar cuentas a Dios. Y una principal responsabilidad que tenemos es predicar fielmente la palabra de Dios. No nuestras ideas, no nuestros pensamientos, no lo que el pastor siente o considere. No, el pastor también se tiene que someter a la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? La gente cuando escucha predicación, cuando el pastor le da un consejo, o a veces cuando el pastor tiene que amonestar una mala actitud, una mala acción o una falsa doctrina, la gente se molesta porque dice, no, el pastor ya la trae conmigo. O el pastor está enojado conmigo. O el pastor, yo le caigo mal, ¿verdad? O eso dice el pastor porque la otra vez me dio que hice aquello y lo otro. O el pastor, ya no le voy a contar nada, porque luego, ahí está sobre mí. O a veces decimos, ¿verdad? No sé quién fue de chismoso con el pastor, porque ya me está predicando. Hermano, no.
es que la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo, hermanos? Y algo que se nos olvida. La palabra de Dios, ¿qué nos dice? Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, entienda de una vez que cuando usted viene a la predicación, cuando oramos que Dios nos hable, hermano, efectivamente Él nos está hablando. Él tiene más ganas de hablarnos que nosotros de escucharlo a Él. Y Él, hermano, ha diseñado la predicación para salvar, ¿verdad? Él dice que Él escogió la locura de la predicación para salvar a los perdidos. Y la predicación, hermano, es lo que nos va a exhortar. Y los pastores, hermano, en los cultos y antes, hermano, nos sometemos y clamamos al Espíritu Santo, quien sea Él que hable a los creyentes. Nosotros pedimos, en el caso de su siervo, hermanos, pedimos solamente ser la voz de Dios. Entonces, hermano, cuando usted está escuchando predicar la palabra de Dios, cuando usted está escuchando la exhortación, hermano, no es el pastor quien está hablando. ¿Quién es, hermano? Dios. Y a veces, hermano, mucha gente dice, es que parece que es coincidencia. No, hermano, para Dios no es coincidencia. El Espíritu Santo conoce cuáles son las intenciones de su corazón, cuáles son sus pensamientos. Y a veces, hermano, Dios usa palabras para tocar una fibra de su corazón, para guiarle usted al arrepentimiento. Entonces, hermano, ¿por qué mucha gente resiste a la autoridad del pastor? Porque dice, no, ese pastor nomás me quiere manipular. Ese pastor nomás quiere mangonear a la iglesia. Yo ganando almas. Una vez me encontré una persona, dice, no, 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 a mí no me vas a engañar. Tú nomás andas buscando ovejitas para sacarles el dinero. Y yo les dije, ¿cuándo? ¿Cuándo le estoy pidiendo dinero? Una vez también aquí en Culturas, ¿verdad? No, 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 tú nomás andas buscando gente para sacarle el dinero. Le dije, Señor, no, al contrario, le estoy regalando un folleto. No, 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 allá en el templo les vas a sacar dinero. Digo, ¿y cuándo usted ha ido y ha dado dinero? Así de plano le dije. Yo no le estoy pidiendo nada, al contrario, le estoy predicando la palabra de Dios para que usted crea en Cristo como su Señor y Salvador, para el perdón de sus pecados y que su alma se salve del infierno. Una vez ya salvos, vienen a la iglesia, hay que tener un crecimiento espiritual. Y el pastor, hermano, tiene que exponer las escrituras, abrir las escrituras, leerle a usted los versículos para que, hermano, usted reciba exhortación. Y si Dios le reprende en un pecado, si Dios le amonesta en un pecado, ¿qué tiene usted que hacer? Humillarse. Humillarse ante Dios, no ante un hombre. Usted cuando escuche predicación y si Dios lo redarguye de pecado, usted tome decisiones, haga ajustes en su vida para obedecer a Dios. Porque la Biblia dice claramente que si no obedecen, no les es ¿qué? Provechoso. No les va a ir bien. Entonces, hermano, cuando usted venga a escuchar predicación, por eso oramos. Oramos al empezar el culto. Oramos al empezar la predicación. ¿Qué pedimos en esta oración? Que Dios nos hable. Entonces, hermano, para usted evitar tener conflictos con el hombre que hace el oficio de pastor, usted tiene que orar que Dios, ¿qué? Dios le hable. ¿Me está escuchando? No ponga la mirada en el hombre. Una vez me pasó al igual que usted, yo fui una ovejita, me sentaba, empieza la predicación de ganar almas, reunión de ganar almas. Vamos a orar, dice el pastor, y yo dije, pastor, Dios mío, pues háblame en esta mañana, háblame qué es lo que está mal en mí, qué es lo que tengo que hacer. Y comienza el pastor a predicar. De buenas a primeras me señala y me dice, cuidado con este alacrán, cuidado con este alacrán, tengan mucho cuidado al hablar con él. Yo dije, ¿ahora qué pasó? Yo dije entre mí, pues ¿por qué me dice así esto? Fui con él, hermano. Algo que a veces ya le falta a mucha gente el valor
de venir directamente con el pastor. Yo fui con él después de la predicación. Pastor, ¿por qué me dijo así? ¿Qué te dije? No sé si se hizo o se le olvidó. Pues me dijo que era alacrán. Ay, José, pues el Espíritu Santo a veces nos pone palabras en la boca y pues si es cierto, pues corrígete. Y si no es cierto, ¿de qué te preocupas? ¿Me estás siguiendo, hermano? Entonces así es la palabra de Dios. Y mire, hermano, muchas veces es el Espíritu Santo que habla a través del siervo que está predicando. Y a veces, hermano, Dios sabe la palabra que usted necesita escuchar para que se ponga a cuentas con Dios. Y una vez prediqué un mensaje hace años, y pienso predicarlo aquí también, hermano, y tengo otro más fuerte, ¿verdad? Acerca del como el buey que va al matadero. Yo prediqué ese mensaje un día. Después, hermano, me daban testimonio que una persona no podía dormir por su pecado. Porque yo prediqué que así como el buey va al matadero, gente que está cometiendo pecado, así van rumbo al infierno y no se dan cuenta. Así como los bueyes lo llevan al rastro, ¿sabe a qué lo llevan? No sabe a qué lo llevan, no lo llevan. ¿Verdad? Ahí lo están criando, un día lo voy a predicar, lo están criando allí en el potrero. Ahí está el buey tranquilamente comiendo pasto, ¿verdad? Y un día lo suben a la camioneta, no sabe a dónde lo llevan. Hasta que ya llega al matadero, comienza a oler la sangre, comienza a escuchar el balido de los demás vacas y toros, ahí se da cuenta de su destino, pero es que ya es demasiado tarde. Entonces, hermano, así está gente. Yo prediqué este mensaje sin pensar en nadie y el hermano no podía dormir tranquilo hasta que fue con su pastor, porque yo fui invitado a predicar, hasta que fue con su pastor para que él obtuviera la paz arrepintiéndose de su pecado. Entonces, hermano, reciba la predicación como lo que es, como es palabra de Dios. Pero muchas veces, hermano, tenemos tanta familiaridad con el pastor que a veces ya no le hacemos caso. Jesús dijo, ¿verdad? No hay profeta sin honra, sino en su propia ¿qué? Tierra. No hay profeta, ¿cómo dice? No hay profeta en su tierra. Es tantas veces, hermano, y a veces los pastores, hemos platicado los pastores, a veces tenemos que guardar cierta distancia, porque a veces, hermano, con la familiaridad, la gente le pierde el respeto al pastor. ¿Me estás siguiendo? El respeto que ya escucha su predicación, ya lo tira de a loco. Cuando la predicación es que, hermano, es palabra de Dios. ¿Por qué no obedecen? Porque, hermano, no reciben la palabra, la predicación, como palabra de Dios. Cuando vienen a pedir un consejo igual, el pastor les lee versículos, les expone pasajes de la Biblia y no lo obedecen, porque consideran que el pastor tiene otras ideas, cuando usted, hermano, debe aceptar que es la misma palabra de Dios. ¿Por qué no obedecen? Vamos rápidamente en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Mateo 8, versículos 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, va, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué hay creyentes o cristianos o hermanos que no obedecen al pastor? No obedecen, hermano, hermana, simplemente porque no tienen fe. Aquí el centurión dijo, solamente di la palabra, le dijo al Señor Jesús, y mi criado sanará. ¿Por qué? Porque yo soy hombre también bajo autoridad y tengo soldados a mi servicio. A este le digo, va, ve y me obedece y va. A este le digo, ven y viene. Y le digo a mi criado, haz esto y lo hace. ¿Qué es un centurión?
Un centurión era el jefe de 100 soldados. Imagínese, hermano, qué autoridad debía tener un centurión para que 100 soldados, hombres duros, rudos, lo obedecieran. ¿Tenía qué? Autoridad. Pero ¿cómo un centurión lograba tener esa autoridad? En su momento, él también llegó a ser un hombre bajo ¿qué? Bajo autoridad. ¿Qué significa? Hay gente, hermano, que no está acostumbrada a obedecer. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta que me manden. Y escucha, hermano, no podemos estar sin autoridad. Toda la vida vamos a estar bajo una autoridad. Toda la vida, aunque usted no lo quiera aceptar. Hay un versículo que le decía a mis sobrinas cuando estaban pequeñas. Me dicen que siempre las expongo aquí en el culto, pero cuando estaban de traviesa les leía el versículo, el camino de los transgresores es duro. Una persona desobediente, una persona rebelde, siempre va a tener problemas en su vida. Una persona que no tiene ningún respeto por cualquier figura de autoridad va a tener problemas en su vida. Primer figura de autoridad, ¿quién es? Nuestros padres. Nuestros padres es la primera figura de autoridad que los niños van a reconocer. Y como usted instruye a sus niños, así va a ser su vida. Si los enseña a ser rebeldes, van a ser rebeldes toda su vida. En la escuela, en el trabajo, con las autoridades, con los adultos mayores. Hermano, obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Y como creyentes, hermanos, tenemos que obedecer a Dios a través de la predicación. Una persona con fe siempre va a obedecer la palabra de Dios. Una persona con fe va a obedecer simplemente. Y hermano, cristianos dicen que tienen fe, pero son bien rebeldes. Se les exhorta, se les dice con la palabra de Dios. ¿Y qué dicen como Datán y Abirán cuando los llamó Moisés? ¿Qué dijeron? No subiremos, no iremos allá. Yo he escuchado gente, hermano, y no lo dicen abiertamente. Lo he escuchado por rumores, que yo predico ciertas cosas, sale la gente y dice, no, si el pastor dice que esto, yo voy a hacer lo contrario. Es más, ni voy a hacer lo que él dice. Hermano, ¿y por qué? Porque no tienen fe. Porque si tuvieran fe, sabrían que es la palabra de Dios. Jesús se maravilló de la fe de este centurión, porque era una persona acostumbrada a obedecer y a mandar. ¿Me está siguiendo, hermano? Y él le dijo al Señor Jesús, di la palabra y mi criado sanará. Una persona que tiene fe cree en la palabra de Dios y sabe que la palabra de Dios tiene poder para aquellos quienes la obedecen. Si usted no obedece a la palabra de Dios, hermano, está demostrando que no tiene fe, porque la fe, ¿qué nos dice? Es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vea Hebreos rápido. Ejemplos de hombres de fe que obedecieron. Y la obediencia es, hermano, el distintivo de un verdadero creyente, de una persona que tiene fe. Hebreos 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí la Biblia nos dice que Noé fue advertido de cosas que aún no se veían. ¿De qué fue advertido Noé? ¿Alguien lo sabe? ¿De qué fue advertido Noé? De algo que todavía no se veía y que iba a suceder. Del diluvio, de la lluvia. La Biblia nos dice que no llovía antes del diluvio. No había lluvia. La tierra se regaba con un vapor que salía de la tierra. Había humedad en el ambiente. La lluvia apareció por primera vez en los tiempos de Noé con el diluvio. Y Dios le dijo a Noé, va a llover, va a haber un diluvio. ¿Qué es diluvio? Pues va a llover 40 días, 40 noches, va a caer agua del cielo. ¿Agua del cielo? Sí, va a caer agua del cielo. Y el agua va a subir hasta 15 codos más arriba de los montes. Es más, de los abismos va a brotar agua de la tierra. Y va a cubrir toda la tierra y todos se van a ahogar. Pero tú construye un arca. Construye un arca para que los que entren en esa arca se salven y también los animales que van a ir, macho y hembra. Y la Biblia nos dice que Noé obedeció. Eso es fe. Fe es obedecer la palabra de Dios.
Por eso, hermano, cuando se esté predicando, por eso les exhortamos que traigan sus Biblias. Lean sus Biblias en sus casas para que la conozcan, para que encuentren rápido los versículos, para que vean, hermano, que lo que el pastor está predicando es la verdad. Y usted no ve al hombre, usted obedezca a quién, a Dios. Hermano, gente que no obedece, no diga que tiene fe, porque la gente que tiene fe obedece. Jesús dijo claramente, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es mía o no. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, se va a estar dando cuenta que es Dios quien está ordenando. ¿Quién nos habla también, hermano, que obedeció? Dice el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Alguien sabe qué edad tenía Abraham cuando Dios lo llamó a ir a la tierra prometida? ¿Alguien sabe qué edad tenía Abraham cuando Dios lo llamó de la ciudad de Ur de los Caldeos? Les doy el dato. Abraham tenía 75 años. Pregunta, ¿qué planes tiene una persona de 75 años? Una persona de 75 años quiere emprender y empezar de nuevo una nueva vida. Va a dejar su ciudad, su familia, su parentela, para ir a un lugar que quién sabe a dónde me va a mandar Dios. ¿Usted cree que una persona de 75 años lo va a hacer? Si a veces ni los chavos lo quieren hacer, ¿verdad? Ven, acércate a Dios. Ven, ¿por qué no te animas a ir a predicar la palabra de Dios a otro país? No, quién sabe cómo me vaya. ¿Verdad? Chavos que están 20 años, 25 años, que tienen el deseo aventurero de ir. A veces no lo quieren hacer. Ahora, imagínese un hombre de 75 años, ya viejo, en estos tiempos ya jubilado, ya estoy viejo, ya no soy para esas aventuras para andar trotando. Yo ya me voy a quedar aquí, y como me dijo un viejito, les he platicado, yo nada más ya estoy esperando el final. Pero ¿qué hizo Abraham? A sus 75 años, ¿qué hizo? Obedeció. Y dejó su tierra y su parentela sin saber a dónde iba. Simplemente él estaba obedeciendo a Dios, quien estaba dándole el mandato. Versículo 8, ¿quién también obedeció? Versículo 8, ¿quién también obedeció? 11, perdón, el 11. Por la fe también, ¿quién? La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pregunta, y necesito que estén leyendo sus Biblias. ¿Qué edad tenía Sara cuando quedó embarazada? ¿Cuántos tenía? Bueno, Abraham tenía 99 años cuando Dios ya le dio la promesa que en el año siguiente iban a tener un hijo. Sara tenía 89 años. 89 años tenía Sara y Abraham tenía 99 años. Y Dios les dio la promesa certera que al siguiente año iban a tener un bebé. Y la Biblia nos dice que Sara a los 90 años dio a luz a su hijo Isaac. Y ella se reía porque decía, ¿quién hubiera dicho que Sara iba a amamantar a un bebé a sus 90 años? Y la Biblia dice que recibió la fuerza. Póngase a pensar, mamá, madrecita, lo que implica un embarazo. Usted sabe lo que es un embarazo. A sus 20, a sus 30. Yo tengo 2 hermanas que tuvieron su cuarto hijo ya casi a los pasados los 30 y ya andaban en las últimas, ¿verdad? Ya con su cuarto hijo, Carolina y Angelina, ya estaban dando las últimas y todavía ni tenían ni 40 años. Ahora imagínense una viejita, perdón por la expresión, de 89 años, sufriendo los achaques de un embarazo. Pero la Biblia dice que recibió fuerza. Dios, hermano, rejuveneció su cuerpo para que ella pudiera soportar un embarazo. Para dar a luz, en ese tiempo que no había cesáreas, ni la anestesia de ¿cómo se llama que le ponen acá? La raquia, ni doctores, ni el ácido fólico, ni ginecólogos, ni ultrasonido, ni nada. Allá en el desierto se la aventó la abuelita sola. Bueno, Sara. Le pusieron Isaac porque significa risa, gozo.
porque les dijo Dios, ustedes dos van a tener un bebé. Y Sara se rió. Yo ya estoy ya grande, ya estoy vieja. ¿Cómo todavía voy a ir a andar de romántica con él? Con Abraham. Este ya está viejo, ni con briaga Nos da risa, hermanos. Pero Abraham se rió. Sara se rió. Pero ellos obedecieron y recibieron el poder para tener a esa edad senil un bebé, a Isaac. Hermano, para que veamos que la palabra de Dios tiene poder si usted la obedece. Y hermano, una persona de fe es una persona que va a obedecer. Y se va a dar cuenta que es la palabra de Dios, no es palabra de hombre. Seguimos leyendo. Allí en el versículo, tengo otro ejemplo, el versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ¿qué dice? Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Recordamos esa historia? ¿Recordamos esa historia? Después de que Abraham tuvo en su vejez a Isaac, Dios le pide que se le ofrezca el holocausto. ¿Qué es holocausto? Es amarrar la víctima en un altar de piedras sobre leña, amarrarla, degollarla, destazarla y prenderle fuego a la leña hasta que se reduzca en cenizas. Eso es un holocausto. Y Dios solamente estaba probando a Abraham, lo estaba probando a ver si Abraham obedecía. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué dijo Abraham? No, con mis hijos no te metas. Yo te obedezco todo lo que quieras, pero mi hijo no. Si él quiere venir a la iglesia, si no, es su decisión. Si él quiere obedecer, hermano, no, pastor, no, deja a mis hijos en paz, lo que quiera conmigo. ¿Eso dijo Abraham? No, la Biblia dice que al otro día se levantó muy de mañana y llevó a su hijo. Su hijo le pregunta, padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Hermano, yo me estoy haciendo bien chillón y bien sensible. Yo, si me hubieran salido mis lágrimas, se me hubiera quebrado mi voz al decirle, ¿sabes qué? No hay cordero. Tú eres el cordero. No sé cómo estuvo, cómo convenció a Abraham a Isaac, pero Abraham lo amarró, lo ató, ya iba a descargar el cuchillo cuando Dios le dice, Abraham, detente, ya sé que eres temeroso. Entonces, hermano, eso es fe. Fe, hermano, es que usted va a obedecer, va a escuchar palabra de Dios y va a saber que es mandamiento de Dios. Y cuando usted obedece, la palabra tiene poder. Porque ya cuando Abraham obedeció, allá aparece un cordero trabado de los cuernos. Ese fue el sacrificio que Abraham ofreció. Dios proveyó, amén, hermanos, porque tuvo fe para los que obedecen. Aquí como Datán a Abirán, es que no nos has llevado a la tierra prometida, todavía no nos has repartido las tierras. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no ven las bendiciones de Dios? Porque no están obedeciendo a Dios. Ahora, las bendiciones no solamente es lo material, sino lo espiritual. Porque hay gente que no entiende la palabra de Dios, porque hay gente que no puede orar, porque hay gente que no puede hablarle a otros de Cristo, porque no están obedeciendo la exhortación que se les da a través de la predicación. Romanos, capítulo 13. ¿Sí está aprendiendo algo, hermanos? ¿Sí va a obedecer todo lo que le pida? Uy, ahí es donde dice el dicho, vaya la puerca torció el rabo. Romanos 13, 1, 2, ¿qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, ¿qué dice, hermano? Acarrean condenación para sí mismo. ¿Y yo por qué voy a obedecer al pastor? ¿Quién es él para que me esté mandando? Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10. Versículo 8. ¿Ya lo encontramos? Vea lo que está escribiendo Pablo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio ¿para qué? Para edificación
y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. La autoridad que Pablo tenía sobre la iglesia de los Corintios, hermano, ¿era para qué? Para edificación. Ve, hermano, algo interesante. La iglesia de Corintio era la más carnal de todas. Había divisiones, había celos, había fornicación, había, hermano, idolatría, había, hermano, hasta se emborrachaban en la cena del Señor en la iglesia. Y Pablo, hermano, están registradas en la Biblia 2 cartas, pero por lo menos escribió 4. Se nos habla de 4 cartas que él escribió y ¿qué hacía? Los reprendía, les llamaba la atención. ¿Porque quería destruirlos? ¿Porque quería nomás estarlos fastidiando? No. ¿Para qué nos dice que él tenía la autoridad? ¿Para qué? Para edificación, para crecimiento. Dice capítulo 13, ahí mismo en 2 de Corintios. Capítulo 13, versículo 10. 2 de Corintios 13, 10, ¿qué dice? Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué? Para edificación. No para qué, para destrucción. Es que el pastor ya la trae conmigo, ya nomás me está regañando, ya nomás me está fastidiando, ya nomás me está avergonzando allí en la congregación, ya nomás le falta que diga mi nombre en el púlpito. No, hermano, es para que usted despierte su entendimiento, se dé cuenta de la mala actitud o lo malo que está haciendo y, hermano, se arrepienta y venga a Dios. Porque la autoridad, hermano, que tenemos, y si se da cuenta, solamente usted tenemos autoridad para lo que es los asuntos espirituales. ¿Me está siguiendo, hermano? Aunque claro, lo espiritual afecta a toda nuestra vida. Afecta a nuestra economía, afecta a nuestro matrimonio. Si viene una persona a pedirme consejo, pastor, es que no sé cómo hacerle, no me alcanza el dinero. Tengo 2 trabajos, ¿verdad? Apenas saco para la comida y para los chamacos, ahora que van a entrar a la escuela. No me alcanza el dinero. Pues le voy a decir, pues ya deja de comprarte tus caguamas los sábados, los fines de semana y vas a ver cómo te va a alcanzar el dinero. ¿Me está siguiendo, hermano? Le voy a reprender su borrachera y al dejar de tomar, su economía va a mejorar. ¿Me está siguiendo, hermanos? Ay, pastor, es que yo tengo problemas con mi esposa, es que es bien celosa, bien tóxica la mujer. Es así, y que el otro más me anda cuidando y a qué hora salgo, a qué hora entro. Ajá, sí. Le voy a decir, a ver, enséñame tu Facebook. A ver, enséñame tu WhatsApp. ¿Quién es esta fulanita? ¿Quién es esta que te está mandando fotos? Con razón tienes problemas con tu esposa. Porque tu esposa ya te conoce, que eres bien, voy a decir, rabo verde, vaya. Ojo alegre. ¿Me estás siguiendo? Entonces, hermano, cuando el pastor te exhorta en tu pecado, todo va a mejorar en tu vida. Y no es que nos estemos metiendo en tu vida, simplemente estamos viendo por tu vida espiritual. Y cuando estás bien con Dios, todo ¿qué sucede? Se corrige. ¿Me estás siguiendo? Y no es porque el pastor, hermano, quiera destruirte, al contrario, quiere que tu economía se componga, quiere, hermano, que tu familia se restaure, quiere inclusive que hasta tu salud, a veces la salud por el pecado se corrompe. Dice la Biblia que la envidia es carcoma de los huesos. Un pastor dijo, ¿verdad?, que por eso viene la osteoporosis, por la envidia. Y hermano, hay pecados que afectan nuestra salud. La amargura, el resentimiento, la envidia. ¿Me estás siguiendo, hermanos? Entonces, por eso dice la Biblia, no estéis afanosos. ¿Qué es afanosos? Preocupados. Y hermano, está comprobado científicamente que el estrés afecta nuestra salud. Algo que el estrés, hermano, hace, eleva nuestros niveles de cortisol. Y el cortisol, hermano, no te deja dormir. El cortisol, hermano, te aumenta la glucosa. El cortisol, hermano, te afecta tus intestinos, tu sistema digesitivo. Hermano, ¿por qué? Por el estrés. ¿Por qué andamos estresados? Porque no oramos a Dios. ¿Me estás siguiendo? Y tú vienes a pedir el consejo, pues el pastor te va a decir, pues ora, ponte a orar, ponte a leer tu Biblia. ¿Qué va a decir? Ay, yo pensé que el pastor me iba a decir otra cosa, él más quiere que ore y que lea la Biblia. Pues, ¿qué más? Como cristianos, hermano, es una maravillosa herramienta que tenemos.
¿Me está siguiendo? Ok, segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Por más que trato, se me va el tiempo. ¿Pero está aprendiendo algo, hermanos? Ok, ¿sí van a obedecer? Ok, decía que veremos, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero este versículo está hablando de Demas. Demas se apartó del apóstol Pablo. ¿Por qué se apartó? Nos dice ahí el versículo, amando este mundo. Demas, hermano, en las cartas de Colosenses y en la carta de Filemón, Pablo lo menciona como su colaborador. Pablo tenía un equipo de trabajo. Pablo iba predicando por las ciudades, fundando iglesias. Pablo predicaba y tenía gente que le ayudaba. Uno de ellos estaba Demas, su colaborador. Pero dice aquí Pablo, ya a punto de él ser, hermano, sentenciado, ejecutado, porque tiene una sentencia de pena capital, dice que Demas lo abandonó. ¿Cuál fue la razón por la que Demas abandonó a Pablo? Repito, porque amó el mundo. ¿Sí? ¿Por qué la gente no obedece a la autoridad de los pastores? Porque aman al mundo. Simplemente por eso. ¿Qué es amar al mundo? Amar al mundo, hermano, es todo aquello fuera de la iglesia, fuera de la palabra de Dios. Es todo aquello fuera de la comunión de los creyentes. Eso es el mundo. Todo aquel sistema que no está bajo el señorío de Cristo. Eso es el mundo. Y la gente ama al mundo. Y por eso no viene a la iglesia. Y por eso, hermano, no acepta la autoridad del pastor. Porque el mundo te dice que la religión está mal, que nadie te tiene que decir lo que tú tienes que hacer, que tú eres libre, que tú te tienes que amar a ti mismo, que tú tienes que hacer lo que dicta tu corazón. Eso es lo que el mundo te enseña. Y vienes aquí a la iglesia y el pastor te va a decir, no, no, hay tiempos peligrosos donde los hombres serán amadores más de sí mismos que amadores de qué? De Dios. No le hagas caso a tu corazón, te va a decir el pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Por qué no le hagas caso a tu corazón? Porque el Señor Jesús dijo claramente, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, los hurtos. ¿De dónde sale todo eso? De aquí, del corazón. Pero el mundo te dice ¿qué? Lo contrario. ¿Qué te dicen las redes sociales? ¿Qué te dicen los programas de televisión? ¿Qué dicen tus amigos en la escuela, tus amigos del trabajo? Es más, ¿qué dice tu propia carne? ¿Por qué, hermano, la gente no viene a la iglesia y no quiere obedecer? ¿Por qué no quiere congregarse? Hermano, cuando aquí en la Biblia y siempre exhortamos, venga a la iglesia, venga a la iglesia. Y hermano, la gente no me dice que, sí, pastor, vamos a ir. Es más, mañana voy. ¿Y qué sucede? No viene. Como Datán y Abiram. ¿Sí me está escuchando? Y lo peor, y lo voy a decir abiertamente, lo peor, hermano, que no solamente son infieles para congregarse, también son mentirosos. Porque eso que me dicen es mentira. Que vienen, que leen su Biblia, que se congregan, que obedecen a Dios. Mira, hermano, como siempre digo, yo le apuesto, yo le aseguro y le apuesto. Si usted fuera fiel leyendo su Biblia, estuviera aquí todos los días. Es más, vendría a ganar almas. Si usted leyera su Biblia, dijera, pastor, ¿a quién le ayudo? ¿Qué hago? Dígame, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Me está siguiendo? Pero la gente ama más al mundo que venir a congregarse. Sacan pretextos, hermano, pero que el trabajo, que la familia, al final, hermano, es carnalidad, es mundanalidad, es pereza. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque aman al mundo. Congregarse, leer la Biblia, orar,
No se diga, hermano, salir a evangelizar. La Biblia, hermano, nos habla ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he que mandado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa tarea, Dios, ¿a quién se la dio? ¿Nada más a los pastores? ¿A quién, hermano? A todo creyente. Si usted ya conoce de Cristo, hermano, usted predique el Evangelio. Escúcheme con atención. No su testimonio. ¿Me está siguiendo? Su testimonio puede ayudar, pero eso no va a convertir a la gente. Ay, es que yo era borracho, ¿verdad? Yo era borracho y un día me asaltaron y pues llegué herido a mi casa y el otro día salió y me encontré una familia y era cristiana y me comenzaron a curar y me comenzaron a hablar de Cristo. Eso no lo va a salvar. Predique el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Que todos nosotros somos pecadores, merecedores de una condenación justa en el infierno. Pero Cristo murió para borrar nuestros pecados, y si una persona cree en Cristo como Señor y Salvador, tiene la salvación de su alma. Eso es el Evangelio. Eso es lo que tenemos que predicar. Pastor, es que no sé hablarle a la gente. Hermano, siempre hacemos la invitación que venga a ganar almas. ¿Y qué hace? No viene. ¿Por qué? Porque trabaja, por la familia, por lo que sea. Simplemente, hermano, así como Datán y Abirán, ¿qué dicen? No vamos a ir. ¿Me está siguiendo, hermano? Mucho silencio, ¿verdad? Servir, hermano. ¿Por qué la gente no sirve? ¿Por qué la gente, hermano, no hace con conforma con venir, sentarse, escuchar predicación y regresar a su casa? Porque tienen mentalidad mundana. Simplemente. La mentalidad mundana es que te dice, como decía mi papá, no doy un paso sin un peso. Así decía mi papá. Gente que dice, bueno, voy a la iglesia, el pastor dice que vayamos, que hagamos. ¿Y qué gano yo? No me lo dicen, pero así piensan. ¿Sí me está escuchando? Mejor me quedo en mi casa, mejor me voy a mi casa, mejor me voy a mi trabajo. Con que vaya a mi trabajo ya me voy a ganar 300, 500, es más, hasta gente está por 100 pesos. Dejan de venir a la iglesia. ¿Me estás siguiendo, hermano? Esa es una mentalidad mundana. ¿Por qué no obedecen? Porque tiene una mentalidad mundana, como Datán Abirán. No vamos a ir, nomás me quieres mandar. Y te dice el mundo, ay, nomás el pastor ahí se anda enseñoreando de las ovejas. No le hagas caso. ¿Quién es él? Y hermano, ya con esa mentalidad no viene. ¿Qué le dijeron a Moisés? Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. ¿Te quieres enseñorear de nosotros? Tampoco nos has metido en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad de tierras y de viñas. ¿Por qué la gente no viene a la iglesia? ¿Por qué la gente no obedece? Porque menosprecia lo que la iglesia le ofrece. ¿Qué va a haber? ¿Qué hay? ¿Qué gano? Pues hay predicación. Y dicen, hay cosas más valiosas que la predicación. ¿Será eso cierto? ¿Qué dijo el Señor Jesús? María estaba sentada escuchando predicación. ¿Qué dijo Jesús de ella? Ella escogió la mejor parte. El juicio, hermanos. Y me falta tiempo. Ya se quedaron muy callados, hermano. Primero estaban muy jijijija, jajaja, y ahora. En Números, nuestra historia de hoy, Números capítulo 16, versículo 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés,
En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Amén, hermanos. Ay, ¿a poco, pastor, me va a tragar la tierra? Hermano, ganas. Ay, perdón. Hermano. Ya decir, ganas no me han faltado de orar por eso. No, no, no. Hermano, no es provechoso. Dios puso a estos hombres de ejemplo. Porque quien se opone a la autoridad, a Dios mismo se está oponiendo. Seguimos leyendo. Vea lo que pasó cuando Dios trajo ese juicio a estas 250 personas rebeldes. Versículo 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel felicitó a Moisés y a Aarón. ¿Eso hizo la congregación? ¿Qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, ¿y qué nos dice, hermano? E hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron, ¿cuántos, hermano? 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Murmuraron contra Moisés y Aarón, y comenzó la mortandad. Dice la Biblia, no os es provechoso rebelarse. Pero lo que quiero enseñar aquí, hermano, es importante. Comienza la mortandad. La gente comienza a morir. Dios le dice a Aarón, corre, toma incienso del altar, pon en tu incensario y haz expiación. Y la Biblia dice que se puso entre los vivos y los muertos. Ya estaban muriéndose todos. El incienso, hermano, representa la oración. Dice la Biblia que cuando empezó la mortandad, Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro. Dato adicional, Aarón tenía más de 83 años. ¿Sí sabía usted esa edad? Más de 83 años. Cuando Moisés le dice, ve y corre. ¿Se imagina un hombre de 83 años corriendo? Pero ¿qué enseña esto? A pesar de la rebeldía, se lo digo, el pastor se preocupa por las ovejas. A pesar de que hay ovejas rebeldes, a pesar que hay ovejas que murmuran contra la autoridad del pastor, a pesar de ovejas que están en contra del pastor, a pesar de ovejas que hacen sus grupitos, a pesar de ovejas que se van, le voy a decir algo, el pastor sigue orando por esas ovejas. Pastor, ¿por qué no me ha pasado nada? ¿Quieres saber por qué? A lo mejor por la oración del pastor. Gente se ha ido, hermano. Gente se ha ido enojada.
Y aunque no vienen a esta iglesia, hermano, sigo orando por ellos. Porque donde quiera que estén, su vida espiritual es importante. Hermano, no resista la autoridad del pastor. Porque, hermano, el pastor siempre va a interceder por usted orando. Para que no le sea tomado en cuenta ese pecado. Para que usted, hermano, tenga un crecimiento espiritual. Cristo, hermano, cumplió obedeciendo. No deseches, hermano, hermana, la autoridad del pastor. Con esto termino. Lucas 10:16. Vea lo que el Señor Jesús dijo acerca de los que predican la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 16. Vea lo que el Señor dice a sus discípulos cuando los envió a predicar. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Usted escucha al predicador, usted está escuchando al Señor. Si usted no escucha al predicador, no está desechando al predicador, está desechando al Señor. Y si usted está desechando al Señor, está desechando a Dios. Esta historia está de ejemplo para que no caigamos en la rebelión de Coré y en el mal ejemplo de Datán y Abiram. Vamos a hacer una breve oración. Amado Padre, gracias te doy por esta oportunidad y te pido, amado Padre, que bendigas esta invitación. Mi Dios, yo sé que nuestra naturaleza rebelde se opone a que nos manden, se opone a que nos reprendan, se opone nuestra carne a que nos llame la atención o que nos diga lo que tenemos que hacer. Padre, como siempre te he pedido por nuestra iglesia, aquí, mi Dios, hay un orden. Y Padre, yo he reconocido que inmerecidamente me has puesto al frente de esta iglesia. Siempre te he pedido sabiduría, amor, poder para enseñar tu palabra, para guiar a tu pueblo, para instruirlos. Te pido, Padre, tú que conoces las intenciones y los pensamientos del corazón, obra en cada corazón. Que escuchen la predicación como lo que es, palabra de Dios. Padre, que sean hombres de fe, mujeres de fe, que obedezcan. La obediencia va a ser demostración que quieren obedecer a Dios. Y Padre, que dejen el mundo, que no amen al mundo, que lean su Biblia fielmente, que oren, practiquen la oración, que hagan ajustes en sus vidas para poder congregarse fielmente, que pongan empeño para salir a evangelizar, a hablarles otros de Cristo. Hermano, hermana, piensa un momento. Hombres se rebelaron contra Moisés. Dios se encargó de ellos. Y aun cuando la gente vio que sucedió algo extraordinario, aún estaban en contra de Moisés y Aarón. Mi Dios, que la gente entienda que solamente somos siervos y queremos ser instrumentos. Y si la gente no le aprovecha la palabra, si la gente no recibe las bendiciones de Dios, si no tienen ese gozo, esa paz, es porque son rebeldes y no quieren obedecer. No resista la autoridad. Vaya con Dios y pídale un corazón manso y humilde que le ilumine acerca del liderazgo en la iglesia. Sigo orando. Padre Dios, gracias por este tiempo. Gracias y danos un corazón obediente, humilde y someternos a las autoridades de la iglesia. No solamente al pastor, no solamente a los maestros, sino a toda aquella persona que pones para nuestra edificación. Te lo pido por Cristo. Amén.